¿Estás pensando iniciar tu propio negocio? Este video está dedicado especialmente para ti. Sabemos que para lograr un negocio fructífero hay que lograr entender el mercado y a los potenciales clientes. Es por eso que en Salud Financiera te enseñaremos 5 consejos para emprender que te serán de muchísima ayuda. Al seguirlos, estarás conociendo pautas importantes para que puedas emprender de una forma estructurada, articulada y profesional para tu emprendimiento. Es importante que implementes el cuarto punto. Antes de sumergirnos en este recorrido, te invito a darle like y suscribirte a nuestro canal para acceder a más contenido como este. Sin más preámbulos, comencemos. Busca oportunidades. Un principio fundamental para aquellos que desean emprender en el ámbito empresarial es comprender a fondo las oportunidades presentes en el mercado. Supongamos que se ha concebido una idea de producto. Se ha formulado y desarrollado y lanzado al mercado, solo para descubrir que los resultados no cumplen con las expectativas. ¿Le suena familiar esta situación? Este escenario es común entre emprendedores que se centran exclusivamente en el producto, descuidando las necesidades reales de los clientes. Antes de embarcarse en el desarrollo de una solución, es imperativo profundizar en las inquietudes y necesidades de las personas. Formule preguntas clave como: ¿a quién está destinado su producto? ¿Qué carencias experimenta su público objetivo? ¿Existe un producto en el mercado que satisface esas necesidades y busca mejorarlo, o se trata de crear algo completamente nuevo desde cero? Abordar estas interrogantes proporcionará una visión más completa y fundamentada sobre la utilidad de la solución que se está por desarrollar, reduciendo así los riesgos asociados al establecimiento de su marca. Elabora un presupuesto. Para lograr un emprendimiento exitoso, es esencial abordar meticulosamente la planificación financiera. La creación de un presupuesto desempeña un papel crucial al proporcionar una comprensión detallada de los costos fijos a lo largo de un periodo específico. Recomiendo segmentar el presupuesto en periodos mensuales, trimestrales o semestrales para una gestión más efectiva. Es fundamental tener en consideración estos valores al establecer metas de ventas mensuales, identificando así las ventas mínimas necesarias para mantener la viabilidad financiera. Además, determinar el punto de equilibrio es esencial para comprender el umbral en el cual la empresa deja de incurrir en pérdidas. Un presupuesto te indica a dónde va tu dinero, en lugar de preguntarte a dónde se ha ido. John C. Maxwell. Esta es una frase citada por Dave Ramsey en su libro 20 años de sabiduría empresarial, para que entiendas la importancia de elaborar un presupuesto. Dicho sea de paso, si quieres excavar más a fondo y adquirir conocimientos, te dejamos el enlace en la descripción del video para que puedas conseguir este libro a muy buen precio en la plataforma de Amazon. Desarrolla la identidad visual de tu negocio. La relevancia de la identidad visual en el panorama empresarial contemporáneo no debe subestimarse, ya que puede desempeñar un papel crucial en el posicionamiento de marca, las estrategias de ventas y la retención de clientes. Aunque este aspecto puede pasar desapercibido para muchos, la creación consciente de la identidad visual implica una consideración estratégica y reflexiva sobre la percepción que se desea proyectar al público objetivo. En el proceso de elaboración de la identidad visual, resulta imperativo dirigir la atención hacia el perfil demográfico del público objetivo, así como definir la impresión que se busca dejar. ¿Se aspira a ser percibido como una marca juvenil o más bien seria? ¿Se busca la asociación con prácticas ambientales conscientes? ¿La marca pretende tener un impacto social significativo? Establecer con claridad la imagen que se desea proyectar es esencial, ya que ello facilitará el desarrollo coherente y efectivo del manual de identidad corporativa de la empresa. Recomendamos encarecidamente la participación de un diseñador gráfico especializado en branding para llevar a cabo este proceso. La experiencia de un profesional en la materia no solo asegurará la coherencia visual, sino que también garantizará la alineación de la identidad corporativa con los valores fundamentales de la empresa. En una segunda instancia, la opción de realizar cursos especializados en plataformas de e-learning puede ser valiosa para aquellos que deseen comprender a fondo los principios y las tendencias actuales en el diseño de identidad corporativa. Investiga a tu competencia.
Sin duda, este imperativo para emprender con éxito radica en la comprensión profunda y la evaluación meticulosa de la competencia. Es esencial alejarse de la noción de replicar las estrategias de otros gigantes del mercado. Por el contrario, se busca obtener una visión integral que permita identificar cómo nuestro producto o servicio puede destacar o ofrecer una propuesta de valor sólida. El proceso comienza con la realización de un comparativo exhaustivo con las principales marcas competidoras. Se recomienda focalizar el análisis en un rango de 3 a 5 empresas como máximo, asegurando así que los hallazgos obtenidos sean detallados y posean un valor significativo para la estrategia de nuestro propio negocio. Es importante revisar minuciosamente tanto los atributos como las características distintivas de cada marca, así como sus activos digitales, que comprenden elementos como el sitio web, presencia en redes sociales, blogs, WhatsApp, entre otros. Este ejercicio meticulosamente llevado a cabo revelará información crucial sobre el panorama competitivo, proporcionando una comprensión más profunda de las fortalezas y debilidades de los actores del mercado. Al analizar la competencia de manera integral, se obtienen percepciones valiosas que van más allá de las simples cifras y estadísticas. El conocimiento adquirido a través de este proceso permitirá identificar oportunidades estratégicas y descubrir percepciones fundamentales que pueden ser implementadas de manera efectiva en el desarrollo y posicionamiento de nuestra propia marca. Es crucial reconocer que cada competidor representa una fuente de aprendizaje, y al incorporar estas percepciones en nuestra estrategia, estaremos mejor posicionados para alcanzar el éxito emprendedor. En resumen, conocer y evaluar a la competencia no solo es un paso esencial, sino una herramienta estratégica invaluable en la búsqueda de la diferenciación y el éxito sostenible en el mundo empresarial. Antes de pasar al último consejo, te recomendamos el libro 500,000 seguidores en 5 meses del autor Víctor Heras, para que puedas pulir todos los conocimientos posibles en redes sociales. El libro lo encontrarás en la descripción del video. Busca financiación. En el ámbito empresarial, es fundamental destacar la relevancia de uno de los consejos para emprendedores más trascendentales: identificar oportunidades de inversión y aceleración para impulsar el crecimiento exponencial de una marca. En la actualidad, diversas entidades empresariales se dedican a respaldar y potenciar distintos emprendimientos, convirtiéndose en aliados estratégicos para aquellos que buscan expandir sus horizontes. El primer paso consciente es examinar detenidamente aquellas empresas cuyos objetivos y valores estén alineados de manera congruente con la propuesta de negocio que se está desarrollando. Este análisis minucioso permite establecer conexiones sólidas con organizaciones que comparten la visión y la misión del emprendimiento, sentando las bases para una colaboración exitosa. Una vez identificadas las entidades afines, es imperativo elaborar un pitch sólido y persuasivo que comunique de manera efectiva la propuesta de valor única que ofrece el proyecto. La presentación debe ser clara, concisa y convincente, resaltando los elementos diferenciales que hacen que la idea de negocio sea atractiva desde una perspectiva inversora. En el dinámico mundo empresarial, la estructuración adecuada de la propuesta es esencial. Los potenciales inversores buscan proyectos bien fundamentados, con un modelo de negocio sólido y proyecciones realistas. Es crucial demostrar la viabilidad y el potencial de crecimiento, respaldados por un análisis detallado y datos concretos. El proceso de presentación y negociación requiere habilidades de comunicación eficaces, así como una comprensión profunda de los aspectos financieros y estratégicos del proyecto. La transparencia y la confianza son pilares fundamentales durante estas interacciones, ya que los inversionistas buscan asociarse con emprendedores comprometidos y capaces de llevar a cabo sus visiones de manera exitosa. Ahora que sabes estos 5 consejos fundamentales para emprender, ¿estás listo para llevarlos a la práctica? ¿Quieres contarnos en qué te gustaría emprender o qué estás emprendiendo? Nos gustaría leer tus comentarios al respecto. Y si te gustó el video, por favor deja un me gusta y suscríbete a Salud Financiera para ver más videos similares y activa la campana de notificación para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Hasta luego.